Este es el curso de Espíritu de Fe y vamos a comenzar esta clase otra vez viendo la escritura segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13 es el tema básico y la escritura básica para este curso. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, y vamos a desarrollar nuestro pensamiento un poco más esta semana concerniente al espíritu de fe. La anterior semana hemos hablado acerca de creer en lo que tú decides creer. La fe es una decisión que cada uno puede tomarla. Dice esta escritura, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, tenemos el mismo espíritu de fe que ellos tenían. Nosotros no tenemos una fe inferior, no somos una generación inferior, tenemos la misma oportunidad de creer a Dios y tenemos más grandes promesas ahora que en el Antiguo Testamento, pero tenemos que operar los principios de fe de la misma manera. No hay sustitutos, no podemos quedarnos flojos. La fe siempre funciona de la misma manera y va a funcionar para cualquier persona que va a operar en esto. Entonces aquí dice que yo creí. Pablo está aquí citando un versículo del Antiguo Testamento. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, queremos resumir la fe a sus dos elementos más básicos. Y hay muchos componentes de la fe, pero hay dos que son los más importantes. Y aquellos dos están mencionados en este verso. Tienes que creer primero y luego tienes que hablar. Si es la fe bíblica, si es la fe que va a prevalecer, tiene que ser creída en tu corazón y hablada por tu boca. Si no la hablas, entonces no es una fe. Y vamos a probar esto a través de distintas escrituras. Y quiero que este principio esté claro en tu corazón antes que salgas de este lugar. La fe es creer en tu corazón y decirla con la boca. Si no tienes esos dos componentes, puedes tener muchos otros, pero si no tienes el creer y el hablar, no se trata de fe bíblica. Si tú no crees y hablas, tienes que seguir lo que tú crees. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios aclara esto. Aún Dios mismo operó estos principios cuando hizo el mundo. Dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios habló y las cosas sucedieron. Hemos sido hechos en la imagen de Dios y la fe obra de la misma manera. Entonces, vamos a ver otras escrituras. Romanos capítulo 10. Vemos aquí cómo ser salvos y vemos aquí los mismos principios en la salvación, en nuestra salvación. Romanos 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, veis aquí que el creer en el corazón y hablar con la boca, esa es la manera como somos salvos. La Biblia dice, así como recibiste a Cristo Jesús el Señor, camina también en Él. Entonces, somos salvos por fe. Creemos en el corazón y decimos con la boca y tenemos que caminar así con el Señor siguiendo estos mismos principios. Tú puedes verlo de la siguiente manera. Tú puedes tener agua. Puedes tener mucha agua o poca agua. Pero si tú tomas el agua y la reduces hasta los elementos más básicos, para todavía tener agua, tienes que tener una molécula de agua. Una molécula de agua sigue siendo agua. Quizás no sea mucho, pero es agua. Tiene todas las características del agua. Pero en esa molécula de agua, nosotros la llamamos H2O. Hay dos hidrógenos y un átomo de oxígeno. Si la reduces más pequeño que eso, ya no es agua. Si tú sacas todo, ya no sería agua. Si tú sacas el oxígeno, puedes tener todo el hidrógeno, pero ya no es agua. Si tú sacas una H o dos H's, puedes tener todo el oxígeno y ya no es agua. Es solo aire, oxígeno. Entonces la fe es lo mismo. Tú puedes entender las escrituras
tú puedes conocer muchas cosas, tú puedes tener muchas cosas en tu corazón, pero recuerda, la fe no es un sentimiento, es una decisión, y la fe en su forma más básica es creer en tu corazón y hablar con tu boca. Entonces tú puedes tener toda la creencia en tu corazón, pero si tú no la hablas, ya no es fe. Y si tú continuamente estás diciendo cosas que no crees, eso tampoco es fe. Entonces la fe es, crees en tu corazón y hablas con tu boca. Entonces, las partes de la Biblia que tú realmente crees son las partes que realmente las dices, no porque están en tus apuntes quiere decir que tienes fe en ello, no porque lo has escuchado antes o memorizado antes, no quiere decir que crees esa escritura, porque la fe es, crees en tu corazón y lo hablas con tu boca, estás recibiendo la información. Entonces hay otras escrituras, vamos a Marcos 11:23. Yo sé que estás familiarizado con estos versos y dicen lo mismo. Muchas veces cuando la Biblia dice una y otra cosa es porque es importante. Tenemos que tomar nota de esos aspectos. En el verso 22 dice, respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Entonces, ¿qué es fe? Es creer en tu corazón y ¿qué? Y decirlo con la boca. Yo quiero que entiendas esto. ¿Qué es la fe? Es creer en tu corazón y decirlo con la boca. Entonces, cada vez que tú ves la fe en la escritura, tú puedes interpretar o leerlo en esa manera. Tened fe en Dios. Es creer en Dios en tu corazón y hablar con tu boca. Y muestra cómo funciona, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces puedes ver aquí que las montañas no se mueven hasta que alguien cree en su corazón. ¿Y qué hace? Lo dice con su boca. Entonces, si tú sacas la confesión de este versículo, entonces no funcionaría. No solo dice, de cierto os digo que cualquiera que creyere en su corazón, que aquellas cosas que cree, va a tener todo lo que cree. Dice, si tú crees en tu corazón y lo dices con tu boca, entonces esa montaña va a ser quitada. Entonces tiene que tener esos dos elementos. Tienes que tener esa fe en tu corazón y confesarlo con tu boca que Jesús es el Señor para ser salvo. Tienes que tener esos dos componentes para desatar tu fe. Y la fe que no es desatada no es fe en su forma completa. La fe tiene que ser desatada en las promesas de Dios para que tú las disfrutes. ¿Me estás entendiendo? Entonces luego dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cuando tú oras, estás diciendo. Amén. Si tú oras, lo estás diciendo. Si oras, por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se acuerdan que la anterior semana dijimos que tenemos que creer primero y luego lo vas a ver? La fe es la sustancia de aquellas que se esperan, la evidencia de aquello que no se ve. Si yo creo y lo hablo y luego lo obtengo, entonces tu confesión tiene que alinearse con lo que Dios ha dicho. Y yo voy a tomarme tiempo hoy día y más adelante y vamos a ver la confesión en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Yo no quiero creer esto porque alguien escribió un libro o porque alguien dijo que esto era así. Tenemos que tener nuestro entendimiento y nuestra teología de la Biblia. Si no está en la Biblia, no me importa, no es necesario. Pero si está en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que encontrarlo y desenterrarlo y sacar esos principios en la palabra. Si vamos a caminar conforme a los principios de Dios y conforme a su voluntad y su palabra, entonces la palabra va a obrar en nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que hay muchas cosas en la Biblia que necesitas que operen en tu vida? Vas a necesitar esto en tu vida. Entonces el espíritu de fe es, nosotros seguimos a aquellos que tenían el espíritu de fe antes de nosotros. Ellos creyeron y hablaron. Entonces si nosotros vamos a tener ese espíritu de fe, vamos a tener que creer y vamos a tener que ¿qué? Hablar. Si no estás hablando, entonces no estás creyendo. ¿Me entiendes? Yo no sé cuántas veces tú puedes sentarte en el servicio y decir, oh, yo escuché esto antes, yo conozco esto, yo creo esto. Realmente no lo crees en el sentido bíblico hasta que es parte de tu confesión diaria.
En otras palabras, yo puedo hablarte acerca de cómo Dios provee tus necesidades y puedo decirte cómo Dios quiere proveer tus necesidades en cada día y traer un flujo interminable de recursos para que vengan a tu vida y bendecirte con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales y que toda la gracia abunde y para que tengas siempre en todo momento. Yo te puedo decir todo eso, tú puedes estar de acuerdo, puedes decir amén, pero si sales de aquí y estás hablando de pobreza y de escasez y hablas todas estas cosas a lo largo del día, en realidad no lo crees estas cosas. Tú puedes creer que crees, puedes convencerte que crees, pero el creer y la fe es creer en tu corazón y decir con tu boca. Y la razón para que nosotros nos tomamos tiempo para hacer esto es para que la mayoría de los cristianos, especialmente si tú estás familiarizado con la palabra y en el instituto bíblico, no tienes grandes problemas con lo que crees en tu corazón, pero todos nosotros podemos mejorar lo que decimos con nuestra boca, porque la confesión puede erosionar tu fe, puede erosionar lo que tú estás tratando de creer a Dios. Entonces tenemos que alinear nuestra confesión con lo que verdaderamente creemos en nuestro corazón, con lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, vayamos a Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17 vemos a los discípulos pidiéndole al Señor ayuda. Quizás tú te has sentido así en algún momento. En Lucas capítulo 17, verso 5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ahora, eso parece una petición inocente, pero en alguna manera están tratando de poner la responsabilidad en Dios por sus fracasos de fe. Y ellos tuvieron fracasos de fe. Entonces están viniendo a Dios, oh Señor, podríamos hacerlo mejor si nos das más fe, si tuviéramos más fe. Entonces algunas personas pueden sentarse en un curso como este y estar de acuerdo con lo que el predicador dice y la importancia de la fe y cuán necesaria es, y se descalifican ellos al salir de aquí y decir yo no la tengo. Yo sé que la fe es importante y es así como recibes de Dios, pero yo no tengo nada. Yo quisiera tener, y que el Señor me dé un poco y yo puedo hacer algo en el reino. Pero esa es una manera falsa de ver y los discípulos estaban viendo. Entonces le dijeron, aumentanos la fe. ¿Alguna vez te has sentido así? Señor, yo necesito más fe, yo podría hacerlo mejor, yo podría ser una mejor persona si me das más fe. En nuestros problemas es, tú me estás reteniendo algo, tú no me estás dando lo que estoy dando, no me has dado suficiente. Entonces Jesús responde la pregunta y mira cómo respondió. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no es mucho. Y la Biblia dice que Dios ha dado a todos una medida de fe. Y yo creo que todos tienen por lo menos una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Si has nacido de nuevo, tienes más que una semilla de mostaza de fe. Pero lo que estaba diciendo aquí, si tuvierais como una semilla, aunque sea así de pequeñita como una semilla, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces hemos escuchado esto, pero quiero diseccionar esta declaración y ver el corazón de lo que está diciendo aquí. Realmente, si tú retrocedes y ves lo que él está diciendo, y lo que está diciendo es esto, no necesitan más fe, lo que ustedes necesitan es usar la fe que ya tienen. ¿Me entienden? ¿No es eso lo que él dijo? Si tú tuvieras una pequeña semilla de fe y el mensaje que está hablando ya tiene suficiente fe para arrancar un árbol, ya tienen fe para arrancar ese árbol y lanzarlo a lo profundo del mar. Bien, tú tienes fe. Y puedo decirte esto, si tú tienes fe como el grano de mostaza, puedes decir a este sicomoro o a esta montaña, arráncate y plántate en el mar y te va a obedecer. Pero date cuenta de esto, evidentemente ellos tenían fe. El Señor se frustraba con ellos de vez en cuando, no porque eran incapaces, sino porque ellos no hacían lo que eran capaces de hacer. Dios nunca se frustra con nosotros,
si hacemos lo que podemos hacer. Pero cuando podemos hacer más, ahí es cuando Él está un poco disgustado. Entonces dice, lo leamos otra vez, si tú tienes fe, y paremos ahí. Saquemos toda la simbología y las analogías de este verso y veamos lo que dice. Si tú tienes fe, tú puedes decir. ¿Has recibido eso? Si tú tienes fe, entonces puedes decir. Olvídate del sicomoro, olvídate de la mostaza, olvídate de todas aquellas cosas que complican el asunto. Aquí está lo que está diciendo. Si tú tienes fe, puedes decir. Entonces realmente su respuesta a la petición, aumentanos la fe, Él les dice, no estás usando la fe que tienes. Ahora, ¿por qué no la estaban usando? ¿Qué no estaban haciendo correctamente bien? Probablemente no estaban diciendo muchas cosas. Obviamente estaban diciendo lo equivocado porque ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. No tenemos lo que necesitamos. Entonces no estaban usando lo que tenían. Entonces aquí tú ves la fe en acción. Si tú tienes fe, puedes decir. Si tienes fe, tú puedes decir. No importa si es un sicomoro, una montaña, una enfermedad, una necesidad, un problema financiero o cualquier situación en tu vida, si tienes fe, tú puedes decir. O si tú tienes fe, mejor que lo digas. Si tú tienes fe y si no lo dices, quizás no tengas fe. Entonces, si tú tienes fe, tú puedes decir. Entonces, es importante ese pensamiento. Eso es lo que la fe hace. La fe habla. Entonces, si tú tienes fe, tú puedes decir, porque eso es lo que la fe hace. Tú puedes poner otros elementos ahí. Tú puedes decir, si tienes un auto, tú puedes manejarlo. Si tú tienes un avión, tú puedes volar. Si tienes un arma, tú puedes disparar. Porque es lo que hacen las armas. Es lo que hacen los autos. Y es lo que los aviones hacen. Los aviones vuelan. Los autos se han hecho para manejarlos. ¿Estás recibiendo esto? Yo sé que esto es algo obvio. A veces necesitamos llegar a lo obvio para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, los autos se manejan, los aviones vuelan, las armas disparan. La fe habla. Y eso es lo que hace la fe. Y si no está hablando, entonces no es fe. ¿Me entiendes? No tienes que sentirlo. La fe no es ese sentimiento agradable cuando entras a un servicio lindo. Eso no es la fe. La fe es lo que haces al salir de la iglesia y empiezan a abrir los problemas y de aquí de lo profundo empiezas a decir lo que Dios dice acerca de la situación. Empiezas a hablar a la situación la palabra de Dios y las promesas de Dios, no lo que ves, no lo que sientes, no lo que va a pasar, no lo que podría pasar. Tú dices lo que Dios dice acerca de la situación. Quizás no haya ningún sentimiento, quizás estás con miedo, pero la fe va a hablar en las situaciones más difíciles. Eso es lo que la fe hace. Entonces, si no está hablando, entonces no es fe. Y tú puedes decir cuánta fe tienes, pero nosotros te vamos a escuchar y te vamos a decir cuánta fe tienes en realidad. Porque si no está saliendo de tu boca, no es fe. O podemos revertir esto y decir, lo que sale de tu boca es lo que verdaderamente crees. Tú puedes sentarte adelante de la iglesia, pero cuando sales al mundo real y empiezas a quejarte y lloras y dices que nada funciona en tu vida y que nunca tienes un respiro y nunca puedes estar adelante, no tienes lo suficiente financieramente. Eso es lo que verdaderamente crees. Y no puedes venir a la iglesia y revertir una semana de eso en un servicio. Eso es lo que las personas quieren hacer. Ellos quieren ir más allá. Ellos quieren venir a la iglesia y venir al altar y que alguien imponga manos y lo arregle todo. Y salir y decir lo que quieren, hacer lo que quieren, vivir como quieren y volver la siguiente semana y que los arreglemos otra vez. ¿Cuántos piensan que eso está mal? La fe es un estilo de vida. La fe ocurre cada día. Nunca toma vacación. No puedes dejar que tu confesión entre en vacación. No importa cuánto lo quieras decir, cómo te sientes.
No lo digas, no digas lo que sientes, di lo que crees y cree lo que Dios dice al respecto. La fe habla. Entonces, estás creyendo las únicas partes de la palabra de Dios que las hablas. Si alguien te dice, ¿cómo te está yendo? Y tú dices, no me está yendo muy bien. No me siento bien. No me veo bien. Déjame decirte cómo me siento. Yo sé lo que la Biblia dice. Oh, yo sé todo eso, pero yo te voy a decir ahora. Y parece que las cosas no están yendo muy bien. No estás creyendo Efesios 1:3 que dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Puedes decir que crees. Si yo hago una encuesta en esta habitación, ¿cuántos creen en Efesios 1:3? Todos levantarían la mano. Yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Yo creo la Biblia. Todos levantarían la Biblia. Yo creo desde Génesis hasta los mapas, la creo toda. Creo el índice. Yo creo toda la Biblia, cada palabra. Si tú crees todo, cuando tienes la oportunidad de abrir tu boca, nada que sale de tu boca debería de estar en desacuerdo con lo que está en la Biblia. Porque si estás en desacuerdo, no lo crees lo que Dios ha dicho, estás contradiciendo lo que Dios ha dicho y eso no va a funcionar en tu vida. Si alguien te pregunta cómo te está yendo, tendrías que escribir un libro. Soy bendecido, soy la cabeza y no la cola, estoy encima y no abajo, estoy lleno del Espíritu Santo con el Espíritu del poder. Jesús vive en mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo voy a hacer, lo voy a lograr, soy bendecido. Todo lo que sea menor que eso no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de ti. Puedes decir, no importa, cuando yo termine con estas 2 clases hoy, nunca vas a permitir que ese pensamiento venga, que no importa lo que dices. Nadie está escuchando. ¿Tú crees que los árboles no hablan? ¿Que las montañas no hablan? ¿Que las tormentas no tienen oídos? Pero cuando tú hablas y crees lo que dices, ellas obedecen lo que dices. Entonces, quizás no haya nadie alrededor con oídos, pero las cosas van a obedecer lo que dices cuando lo crees en tu corazón. Entonces, Marcos 11:23 funciona para ti. Está funcionando en favor de ti o en contra de ti. Todos tienen fe. Algunas personas tienen fe en lo equivocado. Amén. ¿Estás siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora, veamos Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no, Dios dijo esto, no te desampararé, ni te dejaré. Verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, aquí está el principio aquí, ¿ves esto? Dios ha dicho, no te dejaré ni te dejaré. De manera que podemos, ¿qué? No dice, Dios ha dicho, no te dejaré ni te dejaré, solo para que pensemos. No ha dicho eso. No te dejaré ni te desampararé para que nosotros podemos sentir como que todo va a estar bien. Yo no me importa si tienes un sentimiento de que vas a seguir. Ese no es el tema. Es realmente si crees lo que Dios ha dicho acerca de todas las cosas. Si tú lo crees, esto va a estar bien. Aunque lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas. Tú dices lo que Dios dijo. Él ha dicho para que podamos decir. Dios ha dicho para que podamos decir.
Y ahora, para no ser acusados de que estamos tratando de hacer que las personas mientan acerca de su situación, no te estoy diciendo que mientas a las personas. Algunas personas dicen, si alguien te está diciendo cuánto plata tienes, yo tengo $1,000,000 en el nombre de Jesús. Eso no es la verdad. No estamos pidiendo que mientan, pero lo que estamos diciendo, di lo que está escrito en la palabra. Él ha dicho suficiente para que no necesitamos inventarnos. Si alguien te pregunta cómo te está yendo financieramente, tú puedes decir, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso no es una mentira. No estás engañando a nadie. Tú puedes decir lo que Dios dice. Si tienes algún síntoma en tu cuerpo y si alguien te pregunta cómo estás enfermo, puedes decir, por sus llagas soy sano. No tienes que mentir al respecto. No puedes tratar de decir otra cosa. Él ha dicho algo. Él ha dicho para que nosotros podamos decir. Él ha dicho para que podamos decir. Por eso es que necesitas saber lo que está en la palabra. Tienes que estar familiarizado con las promesas y las escrituras. Cuando la presión viene y las situaciones empiezan a venir, tú sabes qué decir. Dios ha dicho, por sus llagas hemos sido sanos, para que podamos decir, por sus llagas hemos sido sanos. Dios ha dicho, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Para que tú puedas decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios ha dicho, yo te he dado la victoria por medio de Jesucristo, para que tú puedas decir, yo tengo la victoria por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Estás recibiendo esto? Entonces, si tú no lo dices, ya no es fe. Entonces, se están dando cuenta dónde han estado fallando. Puedes tener cuadernos llenos de apuntes en tu ropero. No, eso no quiere decir que los crees. Tú puedes estar de acuerdo con cada aspecto de eso. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no está funcionando? Está funcionando porque estás diciendo cosas que están en contra de lo que dices que crees. La fe dice que cree en el corazón y lo dice con la boca. Dios ha dicho para que nosotros podamos decir. Veamos unas cuantas escrituras. Salmo 91. Vayamos al Salmo 91 rápidamente. Salmo 91. Me gusta el Salmo 91. Verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. En lugar de decir, yo no sé lo que voy a hacer, alguien me ayude, quiero consejo, alguien que me ayude, alguien que me hable, yo quiero que alguien me entienda. Tienes que decir a Jehová, ¿estás escuchando? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No importa lo que dice, sí, realmente importa lo que dices. Y no dice yo pensaré del Señor. No dice yo voy a saber esto del Señor. Dice yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Vamos al Salmo 107. Salmo 107 y verso 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo los redimidos de Jehová. Y no son sugerencias. Estos son mandamientos. No nos hubiera dicho que hagamos esto si no fuera importante. Tienes que decir los redimidos. En lugar de decir que eres pobre, estás quebrado, que estás triste o deprimido, díganlo los redimidos. Yo no sé qué va a hacer eso. Va a mover montañas, va a arrancar árboles y plantarlos en el mar, y te van a ayudar seguramente. Yo no sé cómo esto va a cambiar algo. Dios dijo, sea la luz, y todavía hay luz. ¿Algo cambió cuando Dios dijo, sea la luz? El universo fue formado por la palabra de Dios. No tenemos que
que entender cómo todo funciona. Tenemos que obrar y obrar las leyes de Dios y van a obrar para ti. Algunas cosas tienes que hacerlas porque Dios lo dijo. Que los redimidos del Señor lo digan. Vayamos al Salmo 118. Salmo 118 y verso. Los salmos son buenos. Los salmos son realmente hermosos, porque el salmista decía cosas lo que creían. Verso 2. Diga ahora Israel, que es para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, su misericordia es para siempre. Verso 10 empieza a decir, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es lo último que quisieras decir cuando estás rodeado por todo el mundo. Están rodeándolo para destruir. En el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Tiene que decirlo y decirlo y decirlo. Mientras más grande la montaña o el problema, más tienes que decir para mantener tu propia cordura. Verso 14, mi fortaleza y mi cántico es y él me ha sido por salvación. Está diciendo ciertas cosas. Verso 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Tienes que decir ciertas cosas. Que no deja que la vida te moldee y empieza a decir lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho para que tú puedas decirlo. Yo pienso en David cuando se enfrentó a Goliat. Si tú lees la historia, y vamos a ver esto más adelante en este curso, pero cuando David se enfrentó a Goliat, no se paró ahí y dijo, yo espero que esto funcione. Mira qué grande que es. Yo soy pequeño. Él no dijo esas cosas. ¿Te das cuenta que dijo? Después de que el gigante se burló y se rió de él y se hizo burla de él, le dijo, te voy a cortar la cabeza y voy a dar el cuerpo de los filisteos a las aves. Eso es gran dosis. David pudo haber dicho, eres un hombre enfermo. Si no, lo que él hizo, él dijo, yo voy a cortarte la cabeza y voy a dar todo el ejército de los filisteos a las aves. Nunca vengas a tu gigante con tu boca cerrada. La fe habla. La fe tiene que hablar. Tiene que haber algo saliendo de tu corazón que está de acuerdo con la palabra de Dios para que Dios se involucre en la situación. Tú no puedes pasar tu vida estando en desacuerdo con Dios, contradiciendo sus promesas, actuando como si palabra no fuera verdad y esperando que Dios se mueve. Eso es estar en contra de la fe. Él dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre del Señor mi Dios. Él se levantó con su confesión. Me gusta eso. Dios no va a dejar que los otros den el primer golpe. Yo te voy a cortar la cabeza y te voy a alimentar a las aves. Te voy a alimentar a las aves y a tus hermanos, a tus amigos y a todo tu ejército. Les voy a dar a las aves del cielo. Es una declaración tremenda para un muchacho que debería estar asustado. Así funciona la fe. Entonces, si vas a funcionar la fe, y no necesitas hacerlo, tú puedes estar en la vida, vivir, subir y bajar de una crisis a otra, y puedes vivir de esa manera. Puedes ir al cielo si eres salvo, pero Dios tiene más para nosotros. Pero tiene que ser recibido y vamos a caminar en esto en fe. No hay otra manera de caminar. Tienes que pelear la buena batalla de la fe para disfrutar las bendiciones de Dios. Y si es la fe, ¿es qué? Es creer en tu corazón. ¿Y qué? Y decirlo con tu boca. Y si tu boca está hablando la palabra de Dios, entonces Dios se va a involucrar en tu vida.
No necesitas más fe. Si tú tienes fe, puedes decir. ¿Tienes fe? Entonces empieza a decir. Oh, no importa lo que tú digas. Yo he dicho cosas buenas en la iglesia. Podemos hacer cosas, confesiones positivas. Eso sería como una curita en un tumor. Si vas a pasar toda tu semana contradiciendo lo que Dios ha dicho, entonces tus 2 minutos de confesión en la iglesia no va a estar contigo hasta que salgas de la puerta. Esto es un caminar de fe, es una batalla de fe, es una vida de fe, y tu confesión tiene que ser parte de ello. Entonces, veamos esto. Veamos en Mateo capítulo 8. Vamos a ver 3 ejemplos aquí de personas que tenían fe y que no tenían fe. Mateo 8. Vamos a ver si podemos reconocer la fe o la incredulidad cuando la vemos o cuando la escuchamos. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 es la historia del centurión romano que envió a Jesús porque su criado estaba enfermo. Verso 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Verso 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es una promesa. Y me gusta escuchar a Dios decir esto. Iba a ir a la casa de este hombre y sanarlo. Y respondió el centurión y dijo, respondió el centurión y el centurión dijo, si tienes fe, puedes decir. Él dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi casa, y solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mis órdenes, y digo que venga y viene, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a aquellos que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús estaba cualificando la fe siempre. No había fe, poca fe, fe, gran fe y tan grande fe. Estaba buscando el nivel de la fe de la gente. Y en este caso de este hombre, el hombre no vino y dijo, oh Señor, quiero tener una conversación contigo. Y él no dijo eso. Él no sabía o no reconocía o no anunció que este hombre tenía gran fe hasta que este hombre hizo algo. ¿Qué es lo que este hombre hizo? No solo dijo, pero es todo lo que hizo. ¿Me entiendes? Es todo lo que él hizo. Tú puedes venir delante del Señor y hablar un párrafo y agradarlo a él, impresionarlo, o quizás tú pienses que tienes que hacer algo grande, hacer algo espectacular, o para complacer a Dios. Él quiere que venga y digas algo que está de acuerdo con lo que Él ha dicho. ¿Cuántos de ustedes pueden ver esta historia? Es importante lo que decimos. ¿Ah? ¿Fue importante lo que dijo? Yo quiero ser como Él, ¿no lo quieres tú? Yo quiero seguir a alguien como esta persona que tiene resultados y que obtiene la atención de Dios y que es alabado por Dios. Y dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Estaba viendo siempre y buscando por fe. Y cuando este hombre llegó y habló un párrafo, ¿cómo es que él supo? ¿Tuvo una visión? ¿Tú puedes ver los músculos de fe de alguien? No puedes ver eso. Entonces, ¿cómo él supo? Sino después de que el hombre habló. Y solo después de que el hombre habló. Entonces tú puedes darte cuenta y decir lo correcto, aunque no te sientas bien. Tú puedes dar cuenta de esto y decir, yo no me siento así, pero tengo que decirlo. Porque es lo que me han dicho que haga en el instituto bíblico. ¡Dilo! Bien, vayamos a a Mateo 15.
Es la historia de la mujer sirofenicia que quería la sanidad para su hija. Su hija estaba poseída. Vino a los discípulos y a Jesús. Verso 25. Entonces ella vino y se postró a él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros, si me puedes llamar perro, pero yo sé que tú tienes lo que necesito. Yo sé que tú tienes el poder. Yo no quiero todo. Yo quiero que mi hija sea liberada. Tú me puedes llamar lo que quieras llamarme, pero tú tienes el poder. Yo quiero un poco de las migas. Wow. Él dijo: Mujer, grande es tu fe. Ahora, ¿cómo sabía que tenía una grande fe? ¿Algo hizo ella? Ella flotó, levitó, empezó a resplandecer en la oscuridad, habló en lenguas y se cayó. ¿Qué hizo? ¿Cómo ella pudo tener 30 segundos con el Señor y el Señor se dio la vuelta a la multitud y dijo: hay gran fe aquí y ella va a recibir lo que ha venido? Porque ella dijo, y ella dijo, y ella dijo. Y ella dijo. Y cuando ella dijo lo que dijo, Dios hizo lo que ella dijo. Si tú tienes un párrafo o 30 segundos, más vale que hagas lo correcto. Amén. Pero nosotros tenemos más de 30 segundos. Tenemos toda una vida, es el problema. Si solo tuviéramos que estar bien 30 segundos, lo podríamos hacer. Pero es cada día, cada semana, cuando tú no ves ningún cambio y no sabes qué está sucediendo. Ahí es cuando se pone difícil. Pero tenemos que mantener nuestra confesión. Y eso es lo que separa de aquellos que tienen de los que no tienen. Es un tema de fe. Y ellos creen lo correcto, pero no lo dicen. Tienes que completar el circuito. Tienes muchas H's y no tienes muchas O's, oxígenos. Una más. En Marcos capítulo 4. Ese es en el sentido negativo. Marcos 4. Jesús dijo en el verso 35. En aquel día cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba durmiendo en popa, en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, no hicieron nada más que decirle. Entonces no importa lo que dicen, pregúntales a ellos si no importa lo que dices. Le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Solo dijeron una cosa: que perecemos. Eso no corresponde con lo que Dios dice. Dios dijo: nunca te dejaré ni desampararé. Vamos al otro lado, dijo. Entonces, ¿para qué nosotros digamos perecemos? ¿Ah? No corresponde, ¿no es así? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Verso 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? Y ellos dijeron: bien, yo pensé que Juan la tenía. Y Juan dice: yo no la tengo. Yo pensé que Pedro la tenía. Pedro dijo: yo creo que Tomás la tenía. Y Tomás dijo: yo nunca la tuve. Estamos aquí en una reunión y vimos milagros. Hemos visto que alimentaste a la multitud. Creíamos que íbamos a estar seguros en el bote. No sabíamos que necesitábamos fe para cruzar el lago. Hemos cruzado este lago muchas veces y no sabíamos que era necesario. Jesús y reprendió a la tormenta y luego los reprendió a ellos. ¿Y por qué pasó todo eso? Por lo que ellos dijeron. Es todo. Ellos dijeron algo y dijeron lo equivocado.
Entonces Jesús reprendió la tormenta. Oh, y ellos dijeron, nunca he visto una cosa semejante en mi vida. No hacemos eso en nuestra iglesia. No hablamos a las tormentas. Hemos crecido sin hablar a las tormentas. Si no vas a decir algo que está de acuerdo con Dios, no digas nada. Porque Jesús no estaba complacido. Y la razón por qué no estaba complacido es porque ellos tenían la habilidad para creer, pero no lo hicieron. Ellos tenían esa semilla de mostaza, pero no lo dijeron. Es lo que dice en Lucas 17. No necesita más fe. El problema en el bote no era que no tenía fe, es que no usaron la fe que tenían. Ellos podían haber usado la fe que tenían, porque lo que salió de sus bocas era contrario a lo que salió de la boca de Dios. No era fe. Entonces, ¿qué necesitaban hacer? ¿Necesitaban sentarse? Deberían haber dicho otras cosas, ¿no es así? Pero anota esto en tus apuntes. Señor, no te da cuidado que perecemos, no es lo correcto decir. Nunca va a funcionar. Encuentra otra cosa. Amén.